Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, saben que la liturgia celebra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el año litúrgico gira alrededor de la vida de Cristo. El año litúrgico cristiano empieza el primer domingo de Adviento, en el mes de diciembre, inicio de diciembre, ¿sí? La preparación de Navidad está precedida por Adviento, varios domingos que anuncian del futuro Salvador. Después viene el nacimiento como hombre de nuestro Jesucristo, tiempo de Navidad. Se sabe que Cristo es Dios hecho hombre. Jesucristo, es importante saber esto. Jesucristo no es un mero hombre, es Dios hecho hombre. Dios en su misericordia, a pesar de haber sido el ofendido, prometió un Salvador desde el pecado original, y este Salvador, hijo de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, se llama Jesucristo. Jesús significa Dios Salvador y Redentor. Jesús significa Dios Salvador, Dios que salva. Dios, a pesar de haber sido el ofendido, prometió un Salvador, y los tiempos cumplidos, siglos pasaron, una larga preparación mediante los santos profetas del antiguo Israel, y finalmente los tiempos cumplidos, Dios va a mandar su ángel a anunciar a la Virgen Inmaculada, Purísima y Santísima, que va a concebir en su seno milagrosamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, un hijo a quien pondrá su nombre, Jesús como nombre. Bien, entonces Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree el cuerpo de Jesús en el cuerpo de María. Jesús no tiene padre humano. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree un alma humana, la llena de gracia y de santidad para animar este cuerpo, el seno de María, y después el creador de la tierra, el Hijo de Dios, se une para formar un solo ser, una sola persona, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Como Dios siempre existió, siempre existirá, es el creador de todas las cosas, y como hombre sí nació de la Virgen María para nuestra salvación. Después del nacimiento de nuestro Señor, ustedes saben que nació en humildad, en pobreza, para precisamente enseñarlos a no imitar a los paganos que eran orgullosos y materialistas. Y después, ¿qué pasa? En los 40 días tenían que presentar el niño al templo. Todo niño tenía que presentarse al templo de Jerusalén para ser consagrado al Señor. Cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que nazca, el primero será consagrado al Señor. María, por ser purísima y santísima e inmaculada, y por haber concebido milagrosamente al Hijo, y por haberle dado nacimiento también milagrosamente sin romper su virginidad, María no tenía obligación de hacer estos ritos. Sin embargo, para no escandalizar a nadie, se sometió a la ley de Moisés. Entonces se presentó con niño a los 40 días para ser consagrado al Señor. También para dar una ofrenda conforme está mandato en la ley de Moisés, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era para las familias pobres, si no, normalmente era un cordero. Todo niño masculino estaba consagrado a Dios y tenía que ser rescatado de un cierto modo. Sí. Entonces María hace el rito, pero ¿qué va a pasar? Cuando llegan al templo pasa algo misterioso. Había un hombre justo llamado Simeón, temeroso de Dios, al cual Dios le había revelado que él no iba a morir hasta ver al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. E impulsado por el Espíritu Santo, se presenta y conoce al niño Jesús. Ahora, ¿cómo lo conoció? Por revelación divina, porque había muchos niños para sus madres que se presentaban. Entonces, va a tomar al niño Jesús en sus brazos y dice: ahora, Señor, dejas en paz a tu siervo según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que preparaste ante la faz de todos los pueblos,
luz para revelación de las gentes y para gloria de tu pueblo Israel. Luz para la revelación de las gentes. Queridos hermanos, nuestro Señor lo dice: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. La verdadera luz no es el sol. La luz que ilumina las inteligencias. La luz que nos enseña la verdad. La verdad. Y ustedes no pueden imaginar en qué miseria vivían los pueblos antes de Cristo. Incluso hoy los pueblos no cristianos, los pueblos paganizados, los pueblos descristianizados, ¿cuántos problemas tienen? ¿Por qué? Porque no tienen esa luz de la verdad. Donde hay verdad, hay la verdad, hay orden, hay caridad. Donde hay mentira, hay desorden. Y en la medida que los pueblos pierden la fe en la verdadera luz que es Cristo, empiezan la decadencia, los problemas, las angustias y mil problemas que conocemos. Jesús es la luz del mundo, es la verdad, Dios es verdad. Vino a anunciar el camino del cielo a la humanidad y mandó a los apóstoles a predicar, enseñar, bautizar. Entonces decía, la vida de Cristo, la liturgia más bien, gira alrededor de la vida de Cristo. Adviento, Navidad, Epifanía, cuando se presentaron los Reyes Magos, y finalmente lo que llamamos la Candelaria, porque se enciendan candelas. Por esta razón del Evangelio habla de luz para revelación a las gentes, Jesús, luz del mundo. Y después de este tiempo concluye el tiempo, digamos, de Navidad. Concluye el tiempo de Navidad. Ahora estamos tiempo de Epifanía, y después llega el tiempo preparatorio a la Cuaresma. En la liturgia tradicional hay 3 domingos ante Cuaresma, todavía no es Cuaresma, pero ya es morado, y después llega el tiempo de la Cuaresma, 40 días de oración, penitencia, ayuno, caridad, obra de misericordia, de formación, etc. Y después llega la pasión de Cristo, Semana Santa, resurrección. Después llega 40 días después, sube al cielo, ascensión del Señor. Después 10 días viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pentecostés. Octava de Pentecostés, como si fueran 8 días la fiesta de Pentecostés. Y finalmente llega el tiempo de post-Pentecostés, todo el tiempo de la esperanza hasta el tiempo de... Entonces toda la liturgia gira alrededor de la vida de Cristo. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pasión, Pascua, Pentecostés, post-Pentecostés. Ahora dije, Jesús es luz del mundo, y hoy ¿cuántos bautizados no lo conocen? ¿Cuántos bautizados son ignorantes? ¿Cuántos bautizados son supersticiosos? ¿Cuántos bautizados creen en cositas de mentira, de brujos, de hechiceros, disque curanderos, videntes que no ven nada, mienten como diablos engañando a la gente? Finalmente, ¿cuántos católicos, cristianos católicos, perdieron la fe con un falso evangelio en las sectas protestantes para seguir sus caprichos, sus ideas falsas, falsificando el Evangelio de Cristo? Por eso tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo más y mejor, y la mejor manera de pisar terreno firme es conocer el resumen de toda la fe cristiana, resumida por la Iglesia mediante un libro que llamamos el Catecismo. Hoy, precisamente por no tener un catecismo firme, sólido, los católicos andan como andan. Y es un drama hoy, es una tristeza de ver millones y millones de católicos robados a la iglesia con un anzuelo llamado Biblia, y les quitaron la fe verdadera en el Cristo verdadero para darles una fe humana mezclada que no es la fe divina y católica, y privándose de la salvación de Cristo que se comunica mediante los santos sacramentos. Entonces pidamos al Señor de tener amor a la verdad, horror al vicio, al pecado y a la mentira, y alimentar nuestra fe. Es verdad que por el bautismo todos recibimos en germen la virtud de la fe, pero no tenemos el contenido de la fe. Eso tenemos que estudiarlo. Hay la virtud de la fe y hay el contenido de la fe. Cuando un niño se bautiza, o un adulto, no importa, todo bautizado, el momento de bautizarlo se derrama en su alma
la gracia santificante es algo divino que nos hace hijos de Dios, como la luz en la lámpara. Entonces, se da en su alma la gracia, junto con la gracia, y bien recibe tres virtudes que lo unen con Dios, lo que llamamos las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. La fe hace nuestra alma apta, receptiva, de creer lo que Dios dijo, porque Dios nos dijo, y Dios no miente. La esperanza, en Él poner nuestra confianza, en la caridad, amar a Dios más que todo y al por amor de Dios. Después vienen las demás virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, don del Espíritu Santo. Ahora, este contenido de la fe tenemos que llenarlo. Por eso se estudia la fe, se predica la fe, se enseña la fe. ¿Y dónde podemos encontrar un resumen de la doctrina de Cristo, de la fe, de la moral, de santificación? En el catecismo. ¿Cuál catecismo? Y bien los viejos catecismos tradicionales, que son concretamente la fe transmitida de generación en generación por los obispos sucesores de los apóstoles. Cuando nuestro Señor dijo: vayan, prediquen, enseñen y bauticen, y bien los mandó a predicar su doctrina, comunicar las verdades de la fe y del comportamiento cristiano, que es la moral. Y esta predicación fue resumida en este libro que llamamos el catecismo. Por eso les aconsejo tener como libro de cabecera el catecismo, porque ahí te da de una manera sintética todo lo que debes creer, todo lo que debes saber, hacer o evitar, la moral, los mandamientos, y cómo santificarte, recibir el Espíritu Santo, librarte del pecado, santificarte, llegar a la vida eterna, que son los santos sacramentos y la oración. El último consejo: nunca recibir en sus casas estos predicadores disfrazados de apóstoles de Cristo, pero que te roban la fe divina y católica. Todo predicador de Biblia que viene a hacerte un curso de lavado de cerebro en tu casa llamado Biblia, no hagan caso. Esta gente, no dudo, muchos de ellos son de buena fe, engañados, adiestrados, organizados y mandados para arrancar la gente, arrancar la fe católica de cosas de la gente y reemplazarla con una falsa moneda, una falsa fe humana que no es la de la Iglesia de Cristo. Entonces, nunca recibir en sus casas estas personas. Pero ¿cómo yo voy a rechazar a alguien que me habla de Dios, de su palabra? No sea ingenuo. Esta persona no tiene misión de predicarte la fe. Cristo a nadie dio el poder de fundar iglesias. Cristo fundó la suya, y los apóstoles no permitían a cualquiera de predicar a su modo. Por ejemplo, San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice: si alguien les predica otra fe, otro evangelio, sea anatema, sea maldito. En Gálatas 1:8. Y vemos que los apóstoles no permitían tampoco a cualquiera predicar de otra manera. Por ejemplo, los judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria para decir a los recién bautizados que tenían que seguir la ley de Moisés. ¿Y qué dicen los apóstoles? Capítulo 15, 25, 24, 25 de los Hechos. Y bien dice, los apóstoles escribieron una carta a la gente de Antioquía diciendo: gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue hablarles, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí les dan indicaciones. Y San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Lo que se me hace algo serio. Y San Juan, en segunda carta, dice: si alguien viene a ustedes predica otra doctrina, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe para sus malas obras. Entonces, no apaguemos la luz de la fe en nuestras almas mediante una Biblia falsificada. Incluso cuando les dan esas Biblias falsificadas baratitas, Reina Valera o Testigo de Jehová, no recibirlas. Está falsificada. Es como un pastel bonito, pero con gramo de veneno. ¿Quién comería un pastel con un gramo de veneno? Nadie. No. Entonces digo esto porque es importante. Un católico, por muy pecador que sea, pobre criatura, bien peca por debilidad humana, no por malicia en general, más bien por debilidad. Es como un carro con llantas ponchadas, está en el camino todavía, no avanza, pero tampoco sale del camino. Se cambia la llanta y adelante avanza. Pero cuando se hace hinchado de orgullo, soberbia y diabólica con la Biblia falsificada, bien está en el barranco, está perdido. Al perder la fe pierde todo.
Entonces pidamos al nuestro Señor esta luz de la fe y nosotros tratemos de incrementar nuestra fe, como dije, con la predicación auténtica de la verdadera iglesia, con el catecismo, que es la predicación apostólica comunicada de siglo en siglo por los obispos, y también leer el Evangelio verdadero, una Biblia católica, meditándolo, y leer la vida de los santos, que fueron los cumplidores del Evangelio. O sea, ellos pusieron el Evangelio en práctica en sus manos. Entonces, queridos hermanos, pidamos a nuestro Señor sí que nos dé un grande amor a la verdad católica y grande amor también para defenderla contra los que la roban a las pobres almas.